Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa, La Noticia, siempre por el canal Cultural del Perú. Por eso también debo de darles las gracias a nuestro canal aliado, gracias a RTV Televisión. Un saludo grande a su director, a nuestro colega Hussein Rivera. Un abrazo grande para todos nuestros amigos y hermanos. También agradecer al canal 37 de Cable Win. Gracias amigos por sintonizarnos. Gracias también al canal 61.3 de Cable Perú, al canal 99 de Cable JR Telecom. También agradecer al canal 17.7 de Cable Hogar, al canal 177 de Cable Bante. Y finalmente, un abrazo grande para nuestros compatriotas y hermanos de las repúblicas del Paraguay y el Uruguay, y muy pronto a Colombia. Y todo ello gracias a Tele Oriente Internacional. Gracias a todos por su preferencia y por preferirnos en nuestros contenidos culturales, educativos. Ya se encuentra con nosotros en este programa maravilloso de la noticia a la doctora Rosana Mendoza Zapata. Ella es educadora peruana, magíster en política social con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. Reconocida docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también investigadora en temas de infancias y juventudes. Y esta noche nos encontramos con ella para hablar sobre su artículo titulado Desmantelamiento de la educación intercultural bilingüe, y también para hacer una invitación formal a participar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el conversatorio que están convocando con el título Situación de las infancias y experiencias de movilización para el cumplimiento y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica. Esto está organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a hablar de todas estas actividades importantísimas y vamos a tocar el artículo también, que sigue siendo preocupante y alarmante. Yo les ruego a todos ustedes, amigos televidentes, que no se desprendan de este programa. Les aseguro que va a ser impactante. Gracias, doctora, por estar siempre con nosotros y regalarnos siempre su distinguida presencia. Buenas noches, Sergio, y para todos, para toda la audiencia, muchísimas gracias, un gran abrazo y un gusto estar aquí con ustedes. La demanda por el derecho a la educación de los pueblos indígenas tiene una larga historia, ¿no? Porque sabemos bien que la República nació de espaldas a los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes, y entonces fueron estos pueblos los que demandaron la educación. Y sabemos bien que los servicios educativos fueron expandiéndose poco a poco a lo largo del primer siglo de República, pero muy lentamente fueron llegando hasta los distritos, los nuevos distritos, ¿no? Las pequeñas localidades. Así que el derecho a la educación ha sido largamente esperado, ¿no? Podríamos decir que la educación llegó muy tarde a los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes, pero además llegó con muchas limitaciones, ¿no? Porque sabemos bien que las maestras y los maestros que tenían un nivel de formación apropiado, no llegaban hasta esas pequeñas escuelas que a veces las mismas familias, los mismos pueblos construían con sus manos, ¿no? Tuvieron que conformarse con docentes con una limitada formación, a veces solo con un nivel de primaria, de secundaria, y eso es lo que se ha venido heredando en las últimas décadas. Pero no solo eso, la educación que se
se propusieron los gobiernos para los pueblos originarios, pues consistía en brindarles lo mismo que se podía impartir en cualquier lugar del Perú. No se pensaba en una educación pertinente, apropiada para la lengua, para la cultura de cada uno de los pueblos, sino que era básicamente una educación en castellano y bajo currículos estandarizados. Muy tarde llegó la educación intercultural bilingüe. Estos intentos vienen desde el año 1972 y poco a poco el sector educación ha ido desarrollando políticas de educación bilingüe, de educación intercultural bilingüe, para ir subsanando esa deuda histórica con los pueblos originarios y afrodescendientes. Pensar en una educación intercultural hasta hace 30, 40 años era impensable en nuestros países. Lo que tenemos hoy, los avances alcanzados, son interesantes. Se vienen dando más o menos desde el año 2012, 2013, pero en los últimos años ha sufrido varios reveses. Eso es preocupante porque nos hace pensar que el derecho a la educación de los pueblos originarios y afrodescendientes va a depender de la disposición a discreción de la voluntad o no de los ministros, ¿no? De los gobiernos y de los ministros que transitan en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, es una educación que no está garantizada, ¿no? La educación intercultural bilingüe no está garantizada. Cuando pensábamos que lo estaba, pues nos dimos cuenta que no es así. Si no, no hubieran habido en los últimos años estos retrocesos, ¿no? De las más de 26.000 instituciones educativas interculturales bilingües que tenemos en el Perú, pocas han logrado importantes avances, se ha afianzado una propuesta pedagógica intercultural, cuentan con docentes que hablan en las lenguas de los niños a los que dirigen sus servicios, pero hay muchísimas que no tienen esos requerimientos que debiera tener la educación intercultural bilingüe. Y eso es lo que yo quería destacar en el artículo. Desde más o menos hace unos 2 años, 3 años, yo evalúo, a mi juicio, hay un retroceso severo, ¿no? Y eso es preocupante. Lo último que ya hemos visto es esa disposición del Congreso de haber flexibilizado la contratación de docentes que no hablan no tienen como lengua materna una lengua indígena y que se les puede contratar en escuelas EIB. Y eso es un golpe mortal a la educación intercultural bilingüe. Lo que puede ser considerado hoy una excepción, según lo ha dispuesto el Congreso, puede terminar convirtiéndose en la norma. Es decir, vamos a retroceder 100 años, ¿no? 100 años, y eso no es posible, porque lo que logramos con eso es niños que no, que ya, si ya sabemos que la educación en los ámbitos rurales tiene dificultades, imaginemos lo que va a pasar cuando estas niñas, niños, adolescentes indígenas, que es alrededor de 1,5 millones, no cuenten con la educación que necesitan en su lengua y en su cultura. Hay que destacar lo que se viene haciendo bien. Y aunque no sea necesariamente el mérito de, digamos, de todo el gobierno que por el contrario considero que no está siendo consistente con esas políticas y con estas leyes que promocionan las culturas, las lenguas y finalmente la convivencia, ¿no? Una convivencia democrática. Lejos de eso, más bien vamos encontrando en diferentes lugares eh, maestros, maestras que persisten, que perseveran, que no están esperando una disposición normativa para cumplir su labor, cumplir su rol. Yo creo que también hay que afianzarnos en lo que se está haciendo bien. Hay que
afianzar y promover aquellas iniciativas que fuera del sistema educativo están promoviendo, enriqueciendo, revitalizando las lenguas, ¿no? Artistas, influencers, tiktokeros, escritores, eh, jóvenes, personas que tienen una labor hermosa, impresionante, a través incluso de muchos medios alternativos, canales como estos, que están insistiendo valorando desde estas pequeñas trincheras eh, es la defensa de las lenguas, de las culturas del país, de la diversidad finalmente. Entonces yo creo que es importante destacar y valorar lo que se está haciendo bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí creo que corresponde seguir denunciando lo que está pasando, porque no es posible que después de 10, 11 años que se ha venido implementando con mucho esfuerzo una educación intercultural bilingüe, lleguemos hoy a estos niveles de retroceso. Definitivamente hay que exigir, hay que denunciar, hay que acompañar a las organizaciones indígenas en sus denuncias, porque ellos ya lo vienen levantando como una necesidad y entonces hay que hacer eco del movimiento de las organizaciones que lo demandan, ¿no? Me parece importante que estos ejercicios de difusión, de denuncia, de promoción de las buenas prácticas se expandan, se extiendan de múltiples maneras. Hace un par de días ha sido el Día Internacional de la Lengua Materna y creo que es una buena fecha para reflexionar cuál es la situación de las lenguas indígenas en el Perú, ¿no? Son 48 lenguas reconocidas formalmente, pero sabemos que hay varias en peligro de extinción. Una educación que va a persistir en el monolingüismo contraviene totalmente los derechos lingüísticos de los pueblos, pero además como país nos quedamos muy atrás, ¿no? Mientras que todos los países del mundo avanzan y más bien promueven el multilingüismo, somos un país fundamentalmente monolingüe en lo normativo, en lo institucional, ¿no? En lo hegemónico. Y esto hay que comprenderlo, ¿no? Porque si fueran aquí, si estuviera en disputa el multilingüismo de lenguas, digamos, reconocidas como de mayor jerarquía, ¿no? Mundialmente legitimadas, no estaríamos teniendo este problema. Nuestro problema no es con el multilingüismo, con el inglés, con el francés, con el alemán. No es ese nuestro problema. Es aceptar el multilingüismo con nuestras lenguas. Los pueblos originarios quieren el castellano también, porque saben que es una lengua que les va a permitir incorporarse a una serie de ambientes, espacios, que cubre una serie de demandas y necesidades en la sociedad. Pero nadie tiene derecho a pretender extirpar las lenguas originarias. Eso contraviene el Convenio 169, la Declaración Universal de los Pueblos, de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la propia política nacional de transversalización de la interculturalidad, la ley de promoción de lenguas. Es un contrasentido, totalmente. Y es una forma de persistir en el racismo y en la discriminación, que es una marca de nuestra sociedad. Es persistir en ello. Desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la escuela de posgrado, tiene entre sus programas el diplomado en gestión de políticas y programas con la niñez y adolescencia. Es un programa que, bueno, inició en el 2012 en su primera versión, luego tuvimos una interrupción y se ha retomado desde el año pasado. En el marco de este diplomado estamos impulsando un evento virtual, están todas y todos invitados a participar, en donde queremos dialogar con adolescentes. Vamos a tener la oportunidad de tener
tres adolescentes, Jocelyn, representante del movimiento latinoamericano de niñas, niñas y adolescentes trabajadores de Latinoamérica, ella es peruana. Vamos a tener a Fabricio, un representante de una organización de niños y niñas adolescentes de Venezuela, y a Erika, perdón, a Brenda, que la tenemos desde el Paraguay, de una organización también de niñas, niños y adolescentes. Ellos van a hablarnos desde su experiencia como niños, adolescentes organizados, cuál es la situación de sus derechos en sus países y cómo es que ellos se organizan y se movilizan para defender sus derechos. Hemos querido invertir estas lógicas donde los adultos somos los que hablamos y los niños están allí casi como un adorno, ¿no? Y hablamos de ellos, pero ellos no hablan. Y cuando hablan no los escuchamos, así que ahora es totalmente diferente, porque la postura del diplomado tiene entre sus apuestas promover la participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, los tenemos a ellos de panelistas, tenemos dos participantes del diplomado como comentaristas y esperamos generar a partir de estas participaciones diálogos con las personas que participan. Pero nos parece importante hoy que están sucediendo tantos atropellos, tantas formas en que se vulneran los derechos de las niñas, de los niños, sin ir lejos. Aquí, durante toda la ola de las protestas, hemos tenido doce adolescentes asesinados. Solo eso expresa, eh, eh, pone en cuestión, ¿no? ¿Dónde están las políticas de protección a la infancia? ¿No? ¿Qué hace el Estado peruano, que se supone que es garante de los derechos de los niños, y son las fuerzas del orden las que terminan asesinando a doce chicos? ¿Y quiénes son? Son chicos, chicas de procedencia indígena. Entonces, sabemos quiénes son las víctimas de lo que ha sido este estallido social. Lo sabemos bien y nos damos cuenta. Entonces, queremos escuchar ahora a los niños, a las niñas, a los adolescentes, cómo ven sus países, ¿no? ¿Qué es lo que ellos piensan sobre la situación de sus derechos? Así que los invitamos. Esto va a tener lugar el 28 de febrero, de 5 a 7 de la noche, y es muy fácil porque el evento está circulando en las redes, solo tienen que inscribirse. Pero gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y estos eventos importantísimos, seguimos poniendo ladrillos sobre el muro y seguimos avanzando en medio de las dificultades, porque lo bueno es que tenemos las ganas de seguir empujando el coche, de salir adelante y que esto sirva pues para poder hacer esa tarea que hace falta. Doctora, gracias por estar siempre con nosotros, por regalarnos su participación y por ilustrarnos tan maravillosamente como usted siempre lo hace. Ya sabe usted que la Cámara del Canal Cultural del Perú, del canal RTV Televisión y de Teleoriente Internacional para nuestras hermanas repúblicas del Uruguay, Paraguay y Colombia ahora, a sus órdenes para cuando usted lo estime por conveniente. Muchas gracias, Sergio. Gracias por este espacio. Un gusto estar aquí contigo. Gracias La- a todos los escuchas y oyentes. ¿Cómo hacemos para participar de este evento que nos está invitando esta convocatoria, por favor? Bueno, síganos por Facebook en la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y ahí van a encontrar toda la información del evento y el link para que puedan inscribirse. Yo también debo de darle las gracias a la directora del Canal Cultural del Perú, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú. Y a ustedes, amigos televidentes, que nos regalan siempre su preferencia. En esta noche hemos estado con la muy distinguida doctora Rosana Mendoza Zapata, educadora peruana, magíster en política social, convención en promoción de infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el CIDE y la Universidad de Manizales y reconocida docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también por la Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú. También es investigadora en temas de infancias y juventudes y bueno, también nos ha estado hablando sobre este conversatorio, situación de las infancias y experiencias de movilización para el cumplimiento y defensa de los derechos de las niñas
niños y adolescentes en Latinoamérica. No se lo pierdan, por favor, y un agradecimiento especial a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por este trabajo importante que siempre vienen haciendo, pero precisamente en este que tiene un valor realmente especial. Gracias amigos por haber estado con nosotros. Denle like a estos programas, por favor, a todos nuestros programas, denle like, porque de esa forma ustedes también estarán compartiendo educación y también cultura. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia, siempre por el canal cultural del Perú.